Hola a todos, creo que las personas se están conectando, tenemos buena participación. Ya, vamos a partir. Les pido por favor que puedan silenciar sus micrófonos. En honor a la hora, ya son las 6:03. Mi nombre es Sandra Solesi, soy la gerenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. A nombre del presidente Jorge Vija y de todo el Consejo General, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva actividad que estamos organizando como colegio. En esta oportunidad contamos con el apoyo del maravilloso equipo de Symbor, que está liderado por Gala García, quien tenemos acá, y por Félix Fernández, el profesional que nos va a realizar la charla. Me gustaría invitar a Gala a que nos dirija unas pequeñas palabras de bienvenida antes de comenzar esta charla. Hola, muchas Gala. Gracias, Sandra, y muchas gracias al colegio. Para nosotros es un auténtico placer estar hoy aquí, cuando desde el colegio nos propusieron este tipo de actividades para enriquecer a los agrónomos y colegiados. La verdad es que nos pareció una muy buena oportunidad de compartir lo que sabemos. Para los que no nos conocen, Symbor es una empresa de biotecnología especializada en productos a base de microorganismos para la agricultura. Félix, quien nos acompaña esta tarde, es socio fundador, probablemente el inventor de la gran mayoría de los productos que hoy día tenemos en el mercado, y un experto en microbiología porque toda su vida ha estado trabajando en esto. Entonces yo creo que tenemos una eminencia, como yo le digo, en materia de microbiología de suelo, y que él pueda compartir sus experiencias y lo que hoy son nuestras experiencias, creo que nos puede ayudar a todos. Así que agradecida de tener esta vitrina hoy y todos los que nos acompañan, y por supuesto a vuestra entera disposición para lo que necesitéis de Symbor. Muchísimas gracias, Gala, por tus palabras. Claro, estamos nosotros también como colegio muy contentos de estar haciendo este tipo de actividades, justamente buscando perfeccionar a nuestros profesionales, a nuestros socios, a los que no son socios, para que se involucren en el colegio y en sus actividades. Antes de comenzar la charla, algunos alcances. Primero, esta charla va a ser grabada, justamente para poder después subir al canal de YouTube y enviar esta información a todos los inscritos. Segundo, tenemos un chat habilitado donde cada vez que tengan una pregunta, una inquietud, una sugerencia, la puedan escribir ahí. Al finalizar la charla, Jaime Pizarro, que es la persona que trabaja con nosotros en el colegio, va a leerlas. Por favor, les pido máximo respeto, los micrófonos apagados, las cámaras también. Después, al finalizar, abrimos las cámaras para sacar una foto y así todos nos conocemos, por último, de forma virtual. Eso es lo que quería decir. No sé si se me quedó algo pendiente, Jaime, si no tú lo escribes en el chat. Así que ahora procedo a darle el pase a Félix para que nos comparta la presentación. En un segundo, ¿vale? Sí, no te preocupes. Creo que la vamos a tener ya, ¿vale? Sí. Aquí está. Muchas gracias, Félix. Todo tuyo, este tremendo público que nos acompaña. Bueno, 45 personas. Muchas gracias. Antes que todo, muy buenas tardes a todos, o sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Félix Fernández Martín. Yo soy microbiólogo de formación, soy cofundador de la empresa Symbor y en estos momentos me dedico básicamente al tema de la vigilancia tecnológica y el desarrollo competitivo de la empresa desde el punto de vista de producción de productos y de estrategias de nuevos productos. Pero el tema que nos toca esta tarde es un tema muy interesante y también es un tema muy actual. Vamos a intentar comprender un poco cómo manejar un suelo vivo, básicamente en base a complementarlo con lo que nosotros llamamos desde nuestro desarrollo inicial de producto hace 10 años, el manejo integral microbiano, ¿vale? Hay una cosa que nos debe quedar claro a todos. Voy a intentar que esta charla sea una charla bastante coloquial, porque si intentamos profundizar en microbiología del suelo no nos alcanzaría este ratico que vamos a hablar. Pero sin embargo vamos a tratar de tocar algunos temas interesantes, como es el tema del manejo del suelo
teniendo en cuenta cómo nosotros estuviéramos pensando en mantener un suelo totalmente estable y un suelo que tenga un componente vivo bastante sostenible, ¿vale? Para decirlo así. Todos estaremos de acuerdo con que el suelo es un recurso no renovable. O sea, el suelo, hay muchos conceptos de suelo, pero el más sencillo es que es un sustrato en donde conviven todas las formas minerales, orgánicas, básicamente en forma microbiana, en forma de organismos, donde se mueve agua y nutrientes y se desarrolla la vida en el planeta. Pero este suelo tiene unas características, unas leyes que si las violamos y las rompemos, al final, pues lo degradamos, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la producción vegetal, lo más interesante de los suelos es una pequeña estructura que se monta siempre cerca de la planta, en la zona más cercana, que se llama rizosfera. En esa estructura, que es una capa no más allá de los 5 milímetros después de la raíz, que está compuesta por suelo, por raíces, por microorganismos, por insectos, nemátodos, nutrientes y agua, pues se dirime la actividad microbiana de la planta. Y en general, el 90% de la actividad microbiana de un suelo agrícola. Con lo cual, es importante conocer sus leyes, sus funciones y cómo podemos ayudar a que ésta tenga cada vez mayor eficacia y mayor efectividad a la hora de influir sobre el desarrollo de la planta. Pero tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál es la función general que tiene la rizosfera? ¿Para qué sirve? Pues bueno, la rizosfera tiene ni más ni menos la función de proveer a la planta de un ambiente en el cual se establezcan unas correctas interacciones planta-suelo-microorganismo, con el objetivo de que se afecte siempre positivamente ese crecimiento vegetal. Pero ahí toca una segunda pregunta. ¿De qué depende su eficacia? Pues depende de qué, pues bueno, de la disposición, de la intensidad, de la concentración y de las características de los componentes bióticos y abióticos que forman parte de este sistema. Aquí hay una pequeña gráfica donde vemos un ciclo que sería el ciclo de vida de la rizosfera, donde se mueven los nutrientes, microorganismos y agua en la planta. Y abajo, en el inferior derecho, podemos ver los grupos importantes de microorganismos que van a estar presentes o no en esa rizosfera. Y si pensamos que sería para nosotros una rizosfera ideal, ¿vale? Pues tuviéramos que tener fijadores de nitrógeno, constructores de estructura, formadores de humo, solubilizadores de fosfato, microorganismos que generaran activadores de sistemas defensivos, detoxificadores, mineralizadores, formadores de micorriza, microorganismos que degraden la celulosa y promotores de crecimiento. Y todo ello en esa rizosfera va a generar que haya una buena captación de oxígeno y sobre todo una buena captura de CO2 para mejorar y poner eficiente el sistema de producción vegetal. Eso es muy difícil. Si ponemos una tensión, esto es lo que se consideraría números ideales en la rizosfera, ¿vale? Para tener una rizosfera saludable, tuviéramos que tener estos números. Si realmente después lo miramos en la naturaleza o en los sistemas agrícolas, esto no ocurre así. ¿Por qué? Porque siempre faltan grupos microbianos importantes en la rizosfera. No faltan muchos, pero faltan los más esenciales para que un desarrollo adecuado de la misma y para que se desarrolle un sistema vivo sostenible. Entonces, ¿por qué esa vida es importante? Bueno, porque como ustedes saben, los microorganismos son fábricas microbianas. Son fábricas bioquímicas que tienen y poseen todas las vías metabólicas inimaginables para que tanto se produzca, se sintetice como se degraden
proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, ácidos grasos, den lugar a distintos tipos de proteínas, distintos tipos de moléculas que van a ser utilizables por la planta y va a generar una cadena de dependencia a través de los distintos mecanismos de respiración que tienen estos microorganismos, lo que va a promover una interacción entre ellos y la planta, dando como consecuencia, ni más ni menos, que haya una gran disponibilidad de movimiento de nutrientes, que se genere una elevada población de microorganismos y que esto constituya una fuente de sostenibilidad para la planta. Pero para ello tenemos que pensar cuáles son las funciones principales de la rizosfera. Y ahí entramos a pensar qué pasa en una rizosfera. Una rizosfera, pues es el lugar donde se convierten las sustancias orgánicas en nutrientes inorgánicos. Eso ni más ni menos significa que es el sitio donde los microorganismos van a hacer que todas las sustancias que no están disponibles a la planta se conviertan en sustancias disponibles. Con lo cual, tenemos que tener claro cómo queremos alimentar a las plantas. No solamente echarle fertilizante, sino saber que ese fertilizante va a pasar por ahí, una parte se va a inmovilizar y la otra se va a hacer disponible. Y contar con los grupos microbianos esenciales para que conviertan la parte de la materia orgánica en sustancias inorgánicas para que la planta la utilice y crezca. Evidentemente, eso traerá consigo que haya una mayor captura de CO2, como vimos anteriormente, y se propicie de una manera efectiva el reciclaje de nutrientes, generando, a su vez, los suministros tanto directos o indirectos a la planta de acuerdo al grupo microbiano que está ahí, o que vamos a propiciar que esté ahí, para que de una forma u otra la planta lo tome. Garantizando siempre grupos que produzcan sustancias estimuladoras de crecimiento, para que en los determinados momentos de la planta los grupos de auxina, giberelina, citoquinina, brasinoesteroides vayan dando su aporte en el sistema vegetal para equilibrar de manera adecuada el crecimiento de la planta. Todo ello, ¿vale?, va a traer consigo el desarrollo microbiano. Y con ello va a traer consigo la excreción de una serie de sustancias que van a crear los microorganismos, sobre todo gomas, tipo polihidroxibutirato, tipo glomalina, que van a mejorar las propiedades químicas físicas de los suelos, creando un nicho en esa zona más biológicamente adecuado, con mayor porosidad, mayor contenido de oxígeno, mejorando las propiedades químicas físicas y propiciando el restablecimiento de mayor cantidad de relaciones microbianas. Y ahí me voy a detener, porque todo esto va a depender de si se puede alcanzar o no un equilibrio rizosférico con los grupos de la rizosfera, propiciando que haya un control biológico de plagas, sobre todo y de microorganismos que generan enfermedades, sobre todo derivado por el desequilibrio de la falta de uno de ellos o la exacerbación de crecimiento de algunos de ellos en ausencia de otros. Todo esto evidentemente no es difícil, pero hay que garantizarlo para tener una rizosfera sana y equilibrada. Y todo ello, fundamentalmente la actividad microbiana, pues los grupos sobre todo específicos, nos van a ayudar a la degradación de una serie de sustancias tóxicas y xenobióticas para la planta. A ver, correcto. Seguimos aquí. Ajá. Con lo cual, tenemos que pensar inevitablemente en la agricultura intensiva y la necesidad que tenemos de aumentar este tipo de interacción microbiana en la rizosfera de la planta. ¿Por qué?
Porque en una agricultura como esta, donde partiendo de que el suelo no es un recurso renovable, siempre vamos a tener un menor retorno de materia orgánica y de nutrientes, siempre vamos a tener una menor diversidad microbiana por la propia entrada de insumos y de labores de estos sistemas, y por lo general vamos a tener menos microorganismos beneficiosos. Y vamos a encontrar en este sistema una mayor ruptura del equilibrio biológico y una mayor cantidad de microorganismos oportunistas y patógenos. Lo cual inevitablemente nos llevará a pensar en una reducción interesante de la interacción entre estos microorganismos y la planta. Es unido a que para que desarrollemos la planta vamos a necesitar de un aumento en sistemas de fertilización y uso de químicos en general, con el objetivo de mantener los rendimientos de los cultivos. Pues bueno, pues todo ello va a traer consigo la ruptura de ese equilibrio microbiano. Y ahí es donde entra a jugar un poco nuestro modelo integral microbiano, cómo utilizarlo y cómo desarrollarlo para lograr una rizosfera efectiva. ¿A través de qué? Pues es muy simple. Como no podemos sustituir todos los microorganismos del suelo, sí tenemos que enriquecer la flora con aquellos microorganismos benéficos que de forma física y ecológicamente sean compatibles entre ellos y poderlos combinar. Que su uso, unido a la rizosfera específica de cada sitio, mejore y mantenga las propiedades químicas y microbiológicas del suelo. Y que este equilibrio consiga mantener una estabilidad óptima durante todo el ciclo de cultivo en el suelo. Y para ello nos hemos basado en un aspecto realmente muy simple. Y es que existen muchísimos tipos de microorganismos en el suelo. Y se pueden clasificar de muchísimas formas. Pero hay una forma muy simple, es en la forma en que se relacionan con la planta. ¿Vale? Y ahí ya digamos que esos grupos se pueden disminuir solo a 4. Son los microorganismos simbióticos, los microorganismos asociativos, los microorganismos de vida libre y los microorganismos de tipo endófito, que en los últimos, digamos, los últimos 20 años se ha ido sabiendo mucho más de ellos y se han ido incorporando dentro del conocimiento de este sistema. Pues este modelo, con el uso de estos grupos microbianos, le va a proporcionar a la rizosfera una biotización efectiva, ya que vamos a intentar poner en la rizosfera esos grupos microbianos clave que van a orquestar el desarrollo microbiológico de la rizosfera, ya que ellos de forma conjunta pues van a cumplir una serie de funciones esenciales para el desarrollo vegetal. Y esto es un modelo simple, después lo vamos a explicar con más profundidad. ¿Y se basa en qué? 1, en la utilización de al menos una cepa efectiva y selectiva de hongo formador de micorriza. Y esa cepa, como ya veremos anteriormente, y cuando digo una cepa, no hablo de 10 cepas, hablo de una cepa. Porque estamos hablando de la agricultura intensiva, estamos hablando de un sistema artificial donde hemos metido un monocultivo, donde queremos desarrollar al máximo el potencial de esa plantación, y para ello hay que hacer cosas diferentes. Porque ahí no estamos hablando de hacer lo mismo que la naturaleza. Estamos hablando de lo que hay que hacer desde el punto de vista eficiente para desarrollar ese monocultivo. Esa cepa tiene que ser capaz, como cepa micorrícica,
de garantizar un suministro efectivo de agua y nutrientes conjuntamente con los fertilizantes del agua y de permitir en el sistema radicular y la rizosfera la entrada selectiva y secuencial de un microbioma selectivo, donde vamos a ir incluyendo asociativos, vamos a ir incluyendo microorganismos de vida libre, vamos a ir incluyendo otros microorganismos, incluso endófitos, y todo ello con unas buenas prácticas agronómicas para obtener un desarrollo armónico de la planta. Y sobre todo, alcanzar incrementos de la nutrición vegetal, incrementos productivos, alcanzar un equilibrio microbiano, nuestras plantas sean más tolerantes a los estreses bióticos y abióticos, y cultivos rentables y sostenibles, que es en definitiva lo que nos interesa. Tomando un poco en cuenta esto, nuestro sistema está montado sobre el uso de 4 productos básicos. En primer lugar, un hongo formador de micorriza, cuyo nombre es Glomoviránicum variata nujifarum, un microorganismo asociativo, que en este caso utilizamos nuestra tricoderma harzianum, unos microorganismos de vida libre, que sobre todo son un grupo de microorganismos aislados de condiciones muy difíciles, de pH muy elevado y de salinidad, donde consideramos que están los grupos más importantes de apoyo al sistema nutricional de la planta, y un microorganismo endófito, Metylobacterium symbioticum, un fijador del nitrógeno de hoja, que garantiza el control y el equilibrio de todo este sistema. Pero como vamos a hablar de cada uno de ellos muy rápidamente, porque no nos podemos tirar aquí una hora, vamos a hablar de lo que es un simbiótico. Pues un simbiótico, pues ese es el microorganismo más importante para la planta, porque establece un vínculo directo con ella. Él necesita de la planta para vivir y la planta necesita de él para tener un adecuado y sostenible crecimiento. Y en cualquiera de los casos se van a crear y van a aparecer determinadas estructuras de tipo simbiótico que van a permitir el intercambio entre el microorganismo, el suelo y la planta. Hay 2 simbiosis muy conocidas. En primer lugar, la simbiosis micorrícica, y otra muy interesante también es la simbiosis rizobio-leguminosa. Hoy vamos a tratar la micorrícica. Hace 400 millones de años, para ser rápido, las plantas eran acuáticas. O sea, no tomaban los nutrientes del suelo. Y en los cambios de glaciaciones, los deshielos, allá por el periodo devónico, esas plantas saltaron a la tierra. Y si no se llegan a encontrar con unos amiguitos, unos honguitos que vivían en el suelo muy antiguo, que eran los ancestros de los hongos formadores de micorriza, que se asociaron con ella para permitir que la planta pudiera absorber el fósforo, perdón, que está a unos niveles de absorción muy bajos, por el orden de 10 a la menos 32. Estos hongos hicieron capaces, con sus hifas, que las raíces de las plantas pudieran absorber este elemento necesario para la energía, la ATP, de la planta. Y fijaos si son importantes que en la figura de abajo aparecen las mismas estructuras que la figura de arriba, pero actuales. Tienen 400 millones de años de diferencia. Sin embargo, son similares, indicando esto que es una simbiosis efectiva, porque en 400 millones de años apenas ha evolucionado. Con lo cual, nos da a pensar que cuando algo es efectivo, no cambia. Lo que hay es que buscar cuál es efectivo para cada sistema de suelo y de planta. Existen varios tipos de micorriza.
la principal micorrización que apareció en el planeta fue la de tipo endofítica, o sea, aquella donde el hongo entraba a la célula, intercambiaba con ella, traía los nutrientes, formaba estructura, se conocen varios tipos, y después con la evolución de las plantas, pues bueno, pues fueron apareciendo ectomicorrízicas, que ya no entraban a la célula, formaban una red de Harting, pero siempre con el mismo objetivo, intercambiar nutrientes. Y hacer que la planta se desarrolle y ellos tomen nutrientes de las plantas. Característica fundamental. En el caso de la simbiosis más extendida, que es la micorrízica arbuscular, y es la que más nos interesa porque es la que realmente está acoplada con los sistemas agrícolas. Y es que el hongo, en su acople con la planta, hace 400 millones de años, dejó de sintetizar ácidos grasos. No hace síntesis de nuevo. Toma el carbono que viene de la fotosíntesis de la planta, se asocia con ella para ello, le trae nutrientes y cumple su ciclo de vida a partir de esta interrelación simbiótica. Con lo cual hace que haya o que exista una muy fuerte dependencia del hongo hacia la planta y de la planta hacia el hongo. Pero como en todas las relaciones, aunque esto es general, siempre habrá unos que tengan mayor eficiencia que otros o que tengan mayor afinidad que otros. Pues aquí un poco les presento cuál sería el ciclo simbiótico. O sea, el hongo forma una asociación con la planta, extiende su sistema de hifa hacia el exterior y trae amonio, nitrato, aminoácido, urea, bueno, trae más cosas, trae calcio, transporta casi todos los elementos nutricionales, porque posee, en primer lugar, los transportadores bioquímicos y después a nivel de la célula, en la membrana, intercambia a través de transportadores específicos todos estos elementos con la planta y recibe de la planta carbono. Carbono que sale de la fotosíntesis y la glucosa que se produce finalmente se desdobla en dos unidades de triosa y esas unidades entran al hongo y en esto consiste el intercambio simbiótico con la planta. Por supuesto, el hongo en su desarrollo forma una colonia uniéndose las distintas raíces, generando un flujo de agua equilibrado entre las plantas y la homogeneidad del cultivo. Y como efecto secundario y exudados, ese hongo genera otro sistema actualmente muy estudiado, muy nuevo, llamado micorrizosfera, en donde se acoplan a estas hifas un sistema tan rico como el que se acopla a la raíz, generando una segunda rizosfera para la planta con mayor actividad que la anterior y generando sobre todo beneficios fisiológicos y vegetales sobre la misma. En este caso vamos a hablar de una cepa que aislamos nosotros de un suelo calcáreo, o sea, un suelo calcáreo alcalino, de pH 8.5, casi 9, en la zona de Fortuna, en España, donde este hongo lo logramos patentar. Tenemos la patente por desarrollo de ella 20 años y tiene 3 características fundamentales como microorganismo simbiótico. Es un productor abundante de micelio, esporula fuera de la raíz y tolera elevadas concentraciones. Voy a poner un vídeo. No sé si estáis viendo el vídeo. Pero el vídeo es una pasada porque si os fijáis bien, las cifras están transportando, tienen un movimiento de agua, nutrientes y minerales, que es lo que ocurre constantemente hacia la planta. Ese es un flujo negativo a partir de la presión osmótica de la célula, donde hace que la planta lo obliga a que él esté trayendo agua y nutrientes siempre.
Con lo cual, si tenemos una abundante producción de micelio, vamos a garantizar que haya una abundante entrada de nutrientes siempre en la planta. Con lo cual, una imagen dice más que 1000 palabras. Me gustaría que ustedes evaluaran lo que se representa para un sistema un hongo que tenga una fuerte cantidad de micelio extramático. ¿Vale? Este hongo se estudió con otros hongos del mercado, sobre todo con dos importantes, que es Rhizophagus irregularis, con Phanerifolium mose. Y en el mejor de ellos, este hongo produce 3 veces más micelio y produce más glomalina. La glomalina es una glicoproteína insoluble que forma la estructura del suelo, es una goma, y en el caso de este hongo, esa goma va a generar una mejor estructura del suelo y una mayor capacidad de formación microbiana y de equilibrio microbiano en presencia de él, con lo cual su utilización y su producción de micelio genera estos efectos directos sobre la nutrición de la planta. Al ser un esporulante exterior, él cumple su ciclo de vida con las esporas, pero lo hace fuera de la raíz, con lo cual no genera un gasto excesivo energético a la planta como que puede generar esta especie, que es Rhizophagus irregularis, antiguamente llamado Glomus interradices, el cual llena las raíces de espora y hace que la planta al final tenga un coste superior en la reparación de este sistema de raíces. Y finalmente, como fue aislado de un sistema sódico salino, con elevadas concentraciones sobre todo de cloruro sódico, de potasio, de manganeso, pues tiene la capacidad de tolerar unos protocolos de fertilización bastante elevados. Con lo cual, usted lo puede utilizar formando simbiosis en un sistema muy intensivo y no desaparece del sistema, sino que es capaz de traslocar estos nutrientes. Acordaros que estoy hablando de agricultura intensiva. Estoy hablando de productores que necesitan nutrientes para que la planta crezca. No estoy hablando de mantener un bosque, ni de mantener unas producciones orgánicas de poca productividad. No, sistema intensivo. Este microorganismo es específico para ello por estas características. También hemos encontrado que aumenta la absorción de nutrientes, aumenta la actividad fisiológica de la planta y sobre todo realiza un control del balance hormonal. Miren, aquí hay un ejemplo de unos pimientos de invernadero donde se inocularon y no se inocularon las rayas amarillas en cuanto a indolacético, giberélico, y a la derecha la producción de pimiento, ¿vale? Durante un ciclo. Pueden ver dos cosas fundamentales. Si miramos la auxina, el ácido indolacético, podemos ver que esta respuesta no solamente fue mayor, sino que fue más sostenida en el tiempo, generando sobre todo que la planta produzca más raíces y el hongo pueda desarrollarse con mejor facilidad en las raíces jóvenes, comparado con este estilo. En el caso de la giberelina, si el retardo de ella en el inoculado fue mayor, hay una relación directa entre auxina y giberelina. A medida que fue que fue disminuyendo la expresión de indolacético, pues ocurrió un disparo importante de giberélico, siempre superior al testigo, sin tratar. Si miramos los resultados a la derecha, podemos ver que a los 50 días ya habían 2,6 pimientos, o sea, kilos de pimiento por metro, con respecto a 2,4 en el no tratado. A los 105 días había 9,6 kilos en el tratado y 9,1 en el no tratado.
y a los 150 días había 1.1 kilo más de pimiento por metro con respecto al no tratado. O sea, no solamente reguló el balance hormonal, sino también incrementó la productividad en casi 11.000 kilos por hectárea. Solamente con el cambio del balance hormonal. Si miramos los datos de citoquinina, estamos hablando de hormonas endógenas, no exógenas. Podemos ver que el MyCoAP, en este caso, en la citoquinina en azul, fue ligeramente superior. Y en el caso del abscísico, que es una hormona reguladora, sobre todo para los cambios de indolacéticos, giberelina, citoquinina, mantuvo siempre por debajo las plantas inoculadas, haciendo una regulación efectiva de la senescencia de la planta. Con lo cual, no solamente este hongo tiene un verdadero efecto sobre el crecimiento, sino incluso sobre la fisiología de la planta, aumentando la fotosíntesis y, sobre todo, regulando el control hormonal. Este efecto también se puede ver en el sistema radicular. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en plantas de melones de 100 días. Si vemos la batería de arriba, son plantas que son tratadas y se fueron escaneando cada determinado tiempo. Lo primero que salta es que cambia la arquitectura de la planta. O sea, la expresión de raíces es totalmente distinta cuando está con el hongo a cuando no lo está. Con lo cual genera no solamente un cambio en la arquitectura, sino una mayor predisposición a raicillas terciarias y cuaternarias, que son en definitiva las que forman la simbiosis y las que van a absorber durante todo este tiempo digamos, la mayor cantidad de nutrientes para la planta y agua. Si vemos este dato, podemos ver que en cuanto a superficie explorada, como a volumen de raíces, pues evidentemente, donde estaba el hongo, pues podemos ver una mayor actividad de ese sistema radicular. Todo esto está publicado, todo esto lo podemos compartir con vosotros cuando queráis. Por eso es importante, sobre todo, tener un microorganismo como ese en el sistema. Porque a partir de ahí se van a acoplar los demás. Y van a vivir los demás unidos, tanto en la rizosfera como en la micorrizosfera. Pero bueno, evidentemente, el microorganismo es muy importante también, como son los asociativos, que si no entran a la planta, pero sí pueden asociarse con ella durante un tiempo. Y pueden llegar a ser beneficiosos desde todos los puntos de vista en la rizósfera y en la propia planta. Un ejemplo que ustedes seguramente conocen muy bien es la tricoderma. Nosotros tenemos una cepa muy específica que es la T78. Ahí pueden ver una foto de ella, que es una cepa que tiene, digamos que una doble actividad como casi todas las tricodermas. Es un bioestimulante y un control biológico, a su vez. Y tiene los siguientes mecanismos. Bioestimula, compite por nutrientes, produce antibióticos, tiene un efecto importante micoparasítico y genera en la planta una determinada resistencia a partir de la reducción de ese tipo de resistencia frente a patógenos, generando sobre todo efectos positivos en la bioestimulación. En este caso, esta cepa produce algún tipo de hormona que va a generar, sobre todo en los primeros estadios, un desarrollo importante del sistema radicular, generando sobre todo un incremento del establecimiento de la planta en esas etapas iniciales. Y después va a generar durante todo el tiempo un control efectivo de determinados patógenos de suelo, como es el caso de los hongos vasculares, el cual ellas, como coloniza el suelo, pues bueno, va a evitar a partir del micoparasitismo que estos rompan el equilibrio y puedan atacar a la planta.
Otro ejemplo de su actividad es la interacción que va a generar con la planta en cuanto a la estimulación de determinadas vías de protección. Este hongo, cuando no está presente por sí solo en la planta, pues bueno, si la enfrentamos a la planta, a un ataque, por ejemplo, de alternaria, que es un ataque de un hongo, podemos ver cómo se activa solamente la ruta de armónicos y promueve solamente esa activación de defensa, en la mayoría de los casos siendo vencida después por el patógeno, como la que vemos a la derecha. Si en presencia de la tricoderma, pues bueno, esta tricoderma activa otra vía, que es la del salicílico. Y esta vía salicílico, bueno, pues hace la producción de PR proteins y va a generar una respuesta diferente, incluso en hoja promoviendo una mayor protección, como lo vemos a la izquierda. O sea que no solamente actúa directamente sobre el patógeno, sino que también actúa sobre la activación de los sistemas defensivos de la planta. Pues bueno, aquí hay un ejemplo también de todas las enzimas como la quitinasa, las peroxidasas, algunas proteasas de raíces que en presencia del hongo se ven estimuladas, aumentando los mecanismos de defensa de la planta. Aquí, para que tengáis una idea, se hizo un enfrentamiento entre determinadas cepas de tricoderma y Fusarium oxysporum raza 2. Y aquí podemos ver que se probó de la 1 a la 16. Y en la derecha, en el centro de la derecha, está puesta las distintas cepas de Fusarium y en la izquierda las distintas tricodermas. Y podemos ver que, bueno, evidentemente casi todas las tricodermas estuvieron rodeando a Fusarium. Sin embargo, si nos fijamos aquí, en la T78, perdón, nos fijamos en la T78, no solamente lo rodeó, sino que se lo comió. O sea, es muy efectiva en cuanto a control biológico de determinados hongos de suelo, como en este caso Fusarium oxysporum. Ya en pruebas más importantes hechas con este microorganismo, pues bueno, pues hemos podido ver que usada en determinadas dosis, comparada en condiciones de campo en lechuga, frente a esclerotinia, podemos ver cómo de un campo con una incidencia general de 68,1, pues bueno, cuando se usaron 2 litros en el momento de la siembra, dígame. No escucho bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí, está todo bien, sí, Félix. Sí, Félix, que alguien se le accionó el micrófono, así que no te preocupes. Vale, vale. Estamos aquí atentos. Estoy diciendo que cuando ya se utilizó en una dosis de 2 litros por hectárea y a los 30 días 1 litro, pues pudo controlar la enfermedad hasta un 16% comparado con el químico Swiss a nivel de aplicado a 0,6 kilos por hectárea, incluso bajando el 16 y el químico 18,8. O sea, con lo cual se puede considerar que puede llegar a ser tan efectivo como un fungicida químico. Otros microorganismos que hay que hablar son aquellos de vida libre. Nosotros tenemos una composta muy interesante que hemos desarrollado básicamente a partir de microorganismos rizosféricos, pero que no penetran a la planta, que no dependen directamente del metabolismo de la planta, con lo cual no son ni beneficiados ni directa ni indirectamente, pero sin embargo son aquellos que de forma independiente pueden ayudar o darle un plus a la planta para que otros microorganismos y la propia planta tome sus nutrientes y se desarrolle. Creando nosotros un complejo microbiano que apoye a todo el sistema de rizosfera, apoyándonos fundamentalmente en que completen las funciones de la rizosfera, que alcancen la eficiencia del sistema,
que coexistan con las otras poblaciones microbianas y que se comuniquen entre ellos para permitir un control estructural de la actividad microbiana. Con la aplicación de este compuesto, que es totalmente vegetal, a partir de un sistema en un suelo alcalino, sódico, salino, estos microorganismos se desarrollan, degradan esa materia, hacemos la composta, que está compuesto fundamentalmente y dirigido a que aumente la actividad microbiana, se regenera la biología del suelo, hay una mayor eficiencia en el reciclaje de nutrientes y se genera ese ambiente adecuado. ¿Pero cómo? Poniendo esos grupos, que son 23 microorganismos, para que actúen de forma combinada y conjunta, garantizando, entre otras cosas, que existan fijadores de nitrógeno, que existan solubilizadores de fosfato, que participen activamente la síntesis y degradación de aminoácidos y solubilicen cationes fuertemente secuestrados, como es el caso del potasio, fundamentalmente el fósforo. Y por último, en nuestro sistema no hemos querido dejar fuera los microorganismos endófitos. Y entendamos que un endófito es aquel microorganismo que vive dentro de la planta, pero no es simbiótico. Con lo cual, dentro de la propia planta, alcanza una relación sinérgica y se basa fundamentalmente en el intercambio de nutrientes y la fitoprotección de la planta. Existen ejemplos de hongos como son las Beauveria, una serie de clavicípeps que generan antibiosis, competición, micoparasitismo. No tenemos ningún producto de esto, pero sí tenemos una bacteria de tipo endófita. Dentro de las endófitas, pues bueno, pues están aquellas que regulan el crecimiento, algunas de ellas fijan nitrógeno, otras fitoprotegen y otras biorremedian dentro de la propia planta y en el suelo. Nosotros tenemos un ejemplo que es la metilobacterium. Dentro de la metilobacterium hemos aislado una cepa que es la metilobacterium simbiótico, que se ha sido seleccionado pues, básicamente porque tiene una elevada eficiencia en la fijación de nitrógeno, porque es altamente efectiva para cultivos de agricultura de precisión y porque es eficaz en la mayoría de los cultivos. Imaginaos el sistema de leguminosas solamente con Rhizobium, simbiótico, llevado a todas las plantas que agrícolamente se cultivan por una bacteria que vive en hoja. Con lo cual es un cambio biotecnológico muy importante en el siglo XXI. Para que tengáis una idea, esta bacteria fue descubierta por nosotros, la publicamos en el año 20 en Current Microbiology y la patentamos a finales del 20. La patentamos como una fijadora de nitrógeno, de hoja. Para que tengáis una idea, y yo sé que ustedes lo saben porque son agrónomos, el 78% de la atmósfera nuestra está compuesta por nitrógeno. Las plantas no lo pueden asimilar en forma gaseosa, a no ser que este sea reducido. ¿Vale? Hay solo dos mecanismos de nutrición para la planta. Uno a partir de los fertilizantes químicos y la materia orgánica, que al final se convierte en nitrato o amonio. Y el otro mecanismo a través de la fijación biológica de nitrógeno, que solo lo hacen las bacterias básicamente. ¿Cómo se nutre una planta? Pues bueno, todos lo sabemos. Fertilizante, nitrático, amoniacal, urea, se convierte finalmente a través de la mineralización en amonio. Pero ese tipo de fertilizante puede inmovilizarse por los microorganismos, se puede lavar, se puede volatilizar, con lo cual la eficacia, podemos hablar de un 40% de eficacia
o un 30, cuando logra entrar a la planta, va a entrar en forma amoniacal o va a entrar en forma nitrática. Si entra en forma amoniacal, pues bueno, ya veremos qué pasa. Si entra en forma nitrática, se puede acumular o ser reducido a través de la nitrato reductasa y la nitrito reductasa, formando amonio, el cual a través de la glutamina sintasa, el glutamato sintetasa, pues va a ser convertido en glutamina o en asparagina, y al final va a ser como antibiótico, como aminoácido, va a formar parte ya sea de las proteínas o de las estructuras, o va a ser utilizado por la planta, ya sea también desde el punto de vista energético. Eso es básicamente, en resumen, el ciclo del nitrógeno. Pero esta bacteria, que se aplica foliarmente y que va a colonizar a la planta a partir de la entrada por los estomas, ¿vale? Va a tomar el nitrógeno a través de un sistema que solo poseen algunas bacterias, que es el sistema de la nitrogenasa. Este tipo de bacteria, que es una bacteria fotosintética, porque vive en las células fotosintéticas, como es una bacteria rosa, tiene un pigmento rosa que va a absorber la luz y va a reflejar esa luz directamente sobre el cloroplasto para que la planta se active y ayude a fijar mayor cantidad de CO2. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo que en la fotosíntesis movilice mucho más hierro y molibdeno, que son los cofactores necesarios para ella del sistema de la nitrogenasa, que no es ni más ni menos un sistema que tiene dos superestructuras. La subunidad 1, que es la nitrogenasa 1, que va a hacer que ese hierro se reduzca usando ATP de la planta y forme en una segunda subunidad una ferritina hierro molibdeno, que unido a la nitrogenasa y a ATP de la planta va a ser capaz de romper el triple enlace de nitrógeno gaseoso y dar lugar a dos unidades de amonio. Amonio, que a su vez va a seguir el mismo ciclo que si lo hubiera tomado la planta por el suelo, a través de la glutamato sintasa, formando glutamina y otros aminoácidos. Si comparamos los dos procesos, podemos ver que ese amonio va al mismo sitio. Con lo cual es muy importante que la planta no se sature de amonio. Con lo cual nosotros recomendamos que para que ella trabaje no puede existir una fuerte disponibilidad de amonio sintético, porque entonces bloquearía la propia planta la actividad de la bacteria, lo cual es el sistema mucho más importante, porque nos ayudaría, aplicando la bacteria, a que haya un ahorro importante de la fertilización nitrogenada química, haya un mayor crecimiento vegetal y sobre todo se produzcan menos nitratos y gases oxidativos. Finalmente, tendríamos un flujo constante de nitrógeno en la planta con una fertilización baja y una alta eficiencia en la producción de este sistema. Yo quería finalmente dejarlos con este vídeo que hace un resumen un poco de lo que he venido hablando y después comentamos. El suelo es un recurso básico para el desarrollo de la vida. En función de su composición, zona geográfica y vida microbiana, cada suelo tiene unas características que juegan un papel fundamental en la salud y el crecimiento de las plantas. Es en la rizosfera donde ocurren las interacciones entre los microorganismos del suelo y los vegetales. Esta zona, compuesta por microorganismos, nutrientes, sustancias orgánicas y agua,
es la más cercana a las raíces y está llena de vida. Los microorganismos se relacionan con las plantas de forma directa o indirecta y facilitan su desarrollo de modo natural, aportando nutrientes, agua y sustancias que estimulan su crecimiento y ayudan a mejorar las propiedades del suelo. También crean un entorno equilibrado, que disminuye las enfermedades y la presencia de organismos patógenos. Los microorganismos protegen las plantas, por eso son aliados esenciales para el desarrollo vegetal, especialmente en la agricultura. Los monocultivos, las modificaciones genéticas para mejorar la productividad, el uso de pesticidas y un elevado consumo de agua y nutrientes, prácticas características de la agricultura intensiva, han provocado una gran transformación en los suelos. Los cultivos dependen cada vez más de los fitosanitarios y los fertilizantes minerales. La cantidad y la diversidad de los microorganismos se ha reducido y también los beneficios que aportan de manera natural al suelo y las plantas, favoreciendo un desequilibrio microbiano que aumenta la cantidad de enfermedades generadas por microorganismos patógenos. Tras 20 años investigando, hemos desarrollado un modelo basado en el uso de microorganismos seleccionados. Un aliado en la producción de cultivos más rentables y sostenibles. El modelo integral microbiano, MIM, está basado en la biotización rizosférica selectiva. Manejamos especies concretas y únicas de distintos microorganismos compatibles con las condiciones de la agricultura intensiva y que se relacionan eficientemente con la planta. Proporcionamos a la rizosfera microorganismos escogidos que, por sus características exclusivas, cumplen las funciones ideales para mejorar el desarrollo vegetal cuando actúan de forma conjunta. El modelo integral microbiano se desarrolla a partir de las diferentes formas en que estos microorganismos se relacionan con las plantas. En primer lugar, los más importantes, porque no dependen de condiciones externas. Los microorganismos simbióticos necesitan la planta para vivir y se relacionan directamente con ella. Por su eficiencia y estabilidad en todos los sistemas de agricultura, hemos seleccionado un hongo formador de micorrizas exclusivo, Glomus iranicum bartenoifarum. Este microorganismo necesita asociarse con las raíces de las plantas para desarrollarse, generando una simbiosis beneficiosa. En esta relación, el hongo entrega a la planta agua y nutrientes del suelo y, a cambio, obtiene azúcares esenciales para su desarrollo. Después están los microorganismos asociativos, que ocupando solo una parte de la raíz o sin penetrar directamente en la planta, desarrollan su actividad de la raíz al suelo. El hongo Trichoderma arcianum T78 es una cepa de microorganismo asociativo seleccionado por Symborg, que permite a la planta prosperar en condiciones adversas. Para terminar, los microorganismos de vida libre, que se desarrollan de manera independiente en la proximidad de las raíces e interactúan de forma indirecta con ellas. Seleccionamos cepas de este tipo de microorganismos por separado y estudiamos cómo se comportan de forma conjunta hasta conseguir complejos de microbiomas, que incrementan la fertilidad y actividad biológica del suelo de forma efectiva y estable. En Symborg, queremos dar a los agricultores el control de la actividad rizosférica de sus plantas, además de ayudar en la fertilización de sus cultivos y fomentar las buenas prácticas. El modelo integral microbiano, MIM, repercute directamente en el incremento de la nutrición vegetal de la planta, optimiza su actividad fisiológica, aumenta la resistencia a los estreses y mejora el balance hormonal. El resultado: cultivos más rentables y sostenibles. Symborg. Bueno, yo creo que ha sido todo ya por hoy, ¿no? Que si queremos hablar de preguntas, pues estamos aquí listos, ¿vale? Muchas gracias, Félix, por esta extraordinaria exposición que acabas de realizar. Quiero saber si las personas que están asistiendo en este momento, alguno tiene alguna pregunta que pueda agregar al chat que tenemos habilitado. De que hasta el momento nadie ha escrito, no sé, Jaime, si ves el chat, ¿alguien ha escrito alguna pregunta? No, hasta el momento el chat está sin ningún tipo ni de comentario ni de pregunta. Pero yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacer, sí, yo quiero hacer una consulta con respecto a, me pareció muy interesante el tema con respecto a rizósfera, y es una cosa que sobre todo a los que no estamos directamente, o sea, hemos dejado por A, B o C como profesionales del agro, la parte de terreno, pero
hay una cosa interesante que me llama mucho la atención, y no sé si están los estudios con respecto a eso, con respecto a la recuperación de suelos, ¿ya? Aquí en Chile, por lo menos, la desertificación y la erosión ha aumentado de forma considerable, ¿ya? Y es algo que creo que no se va a volver a, o sea, que es algo que se va a hacer más recurrente. ¿Qué me puedes comentar con respecto, Félix, respecto a cómo podemos beneficiarnos a través de eso, pero más ligado a la estructura del suelo, que también es un factor bastante interesante de poder analizar? Mira, es una pregunta muy simple, muy interesante. Y es una respuesta muy simple la que te voy a dar. Esto es un manejo. O sea, tú para recuperar un suelo no lo puedes hacer con soluciones mágicas, ¿vale? Tienes que ser coherente con los manejos fitotécnicos, tienes que ser coherente con los manejos del propio suelo. Y esta charla va de cómo mejorar la actividad biológica del suelo con pequeños microorganismos que van a dar un punto de cambio en la rizosfera. Porque tú con estos microorganismos no puedes pretender cambiar una rizosfera. ¿Por qué? Porque la actividad rizosférica es muy grande. Pero evidentemente en el manejo, en la práctica intensiva, se llegan a perder poblaciones muy esenciales en la rizosfera, como es el caso de la actividad de los hongos micorrízicos que no llegan a ser eficientes, poblaciones como bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fosfato, que se van desapareciendo del sistema, ocupados por microorganismos patógenos. Y con este sistema lo que pretendemos en agricultura intensiva es darle un pequeño cambio significativamente importante a la rizosfera. No vamos a pretender recuperar un suelo con una aplicación o con un año de aplicación, pero si tenemos estudios en España con 2-3 años de aplicación de un modelo adecuado, consecuente cada año, donde se empiezan a valorar cambios en la estructura del suelo, se empiezan a valorar cambios en la composición metagenómica del suelo y donde se empiezan a introducir ya de manera efectiva estos microorganismos del sistema. Entonces, no se trata de una aplicación, no se trata de un producto mágico, se trata de un modelo a aplicar y que sea consecuente y que se aplique cada año. Y sobre todo crear credibilidad. Porque nosotros podemos hablar mucho y podemos tener mucha teoría, y de hecho hay miles de papers actualmente cada día más con temas de esto de relaciones microbianas, pero la realidad del productor es que quiere tener producción y quiere tener calidad y quiere saber que los microorganismos que tú le estás aplicando están cumpliendo ese objetivo. Y eso nos hace tener un compromiso importante. Uno, ser eficaces, y dos, saber detectarlo en el suelo. O tener indicadores que nos digan cómo trabajan. Porque eso a la larga va a generar la confianza que nosotros estamos convencidos, pero ellos no. Y vamos a la larga a mejorar el sistema. No sé si la pregunta te la contesto con esto. Sí, me quedó, o sea, a ver, comprendí con respecto a que esto no es solamente no se basa solamente en una aplicación, sino que es una forma de manejo distinta del sistema suelo. Claro. Un modelo que hay que hablarlo, hay que convencerlo, hay que trabajarlo, hay que estar preparado para que no crean en ti, hay que estar preparado para demostrarle que a la larga vas a triunfar y hay que demostrarle que con los años, que no son muchos años, con los años vas a cambiar significativamente su rizosfera. Ok, tenemos unos comentarios en el chat ahora. Aquí tenemos de Rodrigo Bejar Astudillo. Todo muy claro, gracias. Ya trabajo con algunos microorganismos de UDA hace algunos años con mis asesorados, ya anda muy bien. Quiero hacer un comentario con respecto a ese trabajo. Tomás Lea Plaza, de los microorganismos mencionados, ¿existe alguno que tenga la capacidad de sintetizar enzimas antioxidativas de manera de evitar el envejecimiento de los huertos? Muchísimos de ellos. Incluso con la aplicación de unos se activan esos sistemas enzimáticos. Mira, nosotros estamos trabajando en un proyecto actual donde queremos buscar indicadores de suelo como la deshidrogenasa, como la quitinasa,
indicadores que marcan la salud del suelo, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, buscando marcadores bioquímicos que existen y sobre todo metiendo microorganismos que van a estimular la actividad microbiana y que generan esas enzimas. No sé si recuerdas al principio de la charla que hablé que tenemos toda una industria metabólica en el suelo. Nosotros tenemos una gran industria, o sea, somos productores, tenemos proteasas, deshidrogenasas, ureasas, tenemos de todo. Y los microorganismos son los mayores productores bioquímicos de enzimas. Lo que hay que darle dos cosas, condiciones y nutrientes, para que ellos hagan esa actividad. Claro que son así. Cuando aprendemos a manejarlo, pues bueno, pues nos sorprendemos. Pues no deberíamos sorprendernos si están para ello. Ok, muchas gracias. Diego Chiterli hace un comentario. Buenísima charla y hace una pregunta. ¿Qué prácticas agrícolas son las que más afectan negativamente a la población micorrítica o fúngica en general del suelo? Mira, todo esto se basa en tolerancia. La actividad microbiana del suelo depende de lo que es capaz de tolerar. Hay determinadas sustancias que van a tener un efecto muy negativo, como son aquellos tipos de plaguicidas que pudieran ser negativamente sobre la planta y sobre los microorganismos, sobre todo sobre el equilibrio microbiano, porque va a desaparecer algunas poblaciones. Y hay que tener cuidado con esos manejos. Eso no quiere decir que no se utilicen, hay que utilizarlos, son necesarios en algunos casos. Nosotros lo que planteamos con estos sistemas es que se restablezca en condiciones intensivas, se restablezca una flora microbiana efectiva. Y con el uso de esta flora microbiana y la implantación, cada vez será necesario la menos aplicación de esos sistemas invasivos. Porque evidentemente los plaguicidas, como las vacunas, como los medicamentos, tienen efectos secundarios. Y los efectos secundarios es que se cargan plagas microbianas, se cargan grupos microbianos. Ya está. No le demos más vueltas. Son buenos por un lado, pero por el otro crean desequilibrio. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Ernesto Mansur pregunta, a grandes rasgos, ¿qué ocurre con la microbiología natural, no aplicada exógenamente, con las prácticas de agricultura intensiva, fertilización, riegos, compactación, etcétera? Vamos a aprender una cosa. La agricultura es artificial. Si queremos agricultura natural no existe. Número uno, no existe. O tenemos selva, tenemos pantanos, tenemos humedales, tenemos pastizales, tenemos sistemas naturales donde hay una microbiología y tenemos agricultura. La agricultura dejó de ser natural. Es un sistema artificial. Hay cultivos incluso que nos damos el lujo de desinfectar el suelo. Imagínate. ¿Qué microbiología hay ahí? La que viene después con el agua, la que viene con la lluvia. Eso es un sistema artificial. Eso tenemos que aprenderlo. Puede ser más o menos impactante, pero es artificial. Es un monocultivo cuando habían 300 especies vegetales, ahora hay una. Y hay veces que nos encargamos de quitarle todas las hierbitas. O sea, quitamos más diversidad. Pues ¿cómo podemos pretender que la microbiología sea natural? Es imposible. Esto es un sistema artificial. Y dentro de lo que existe, tenemos que usar lo selectivo para mejorar lo artificial. Ok, muchas gracias. Esa es la dura realidad, ¿eh? No nos engañemos. Muchas gracias por tu respuesta. Matías Duarte pregunta, si la bacteria fijadora de nitrógeno foliar está disponible en algún laboratorio microbiológico en Chile y es posible adquirirla. Hay un poquito más con referente al producto. Ahora si quiere que hable un poquito, que a mí me conviene que hable. Sí, bueno, cortito, si quieres solo deciros, sí está disponible en Chile. De hecho, ya tenemos muchos trabajos en los suelos de Chile, que siempre son las preguntas que nos hacen los productores, ¿no? En todo el mundo funciona, pero aquí, ¿cómo se comporta? Pues sí, en Chile está desde hace 2 años, no está en un laboratorio, sino que la está distribuyendo nuestro distribuidor, que es Martínez y Valdivieso.
a nivel de Chile. Muchas gracias por la respuesta, Gala. Aquí nos siguen dando preguntas todavía con respecto a lo que expusiste, Félix. Muy buena charla, y te hacen una consulta acerca de los rhizobios simbióticos. ¿Cuáles son sus temperaturas ideales de crecimiento? ¿Y pueden desarrollar la tolerancia al frío para cultivos en zonas de baja temperatura? Hay variedades que lo soportan. Mira, normalmente hay un rango de funcionamiento en temperatura, y es que por encima de los 5 grados de suelo, todos los microorganismos trabajan, ¿vale? Por debajo de los 5 grados se empieza a inhibir el crecimiento microbiano. Si está dentro de la planta y la planta está viva, da igual, funciona, porque depende de la temperatura interna de la planta. Ya está. Si esto es muy simple, la microbiología es muy simple. La hacemos complicada nosotros. Okay. Roxana Vega pregunta, en primer lugar te saluda, buenas tardes Félix, y dice, ¿qué tipo de microorganismos tienen mejor comportamiento en suelos ácidos y altos en materia orgánica? Depende del tipo de microorganismo, de la tolerancia. Normalmente los grupos microbianos se toleran por dos cosas, uno por la morfología y otro por la fisiología. Los grupos de los suelos ácidos son enzimas básicas, tienen básicamente enzimas que trabajan con pHs regulados en la zona ácida. Depende de la actividad microbiana, depende del pH del suelo, básicamente. Para introducir un microorganismo al suelo, lo primero que hay que preguntar es en qué pH vive. O sea, por ejemplo, tú quieres aplicar un solubilizador de fosfato y tienes fosfatasa ácida, pues no lo puedes aplicar en un suelo alcalino, porque no vas a liberar nunca el fósforo ligado al calcio o al hierro. Sin embargo, si lo aplicas en suelo en ácido, pues sí libera el fósforo del aluminio, porque la fosfatasa tiene cofactores aluminio, hierro y calcio. Si es una fosfatasa con cofactor de calcio, pues no libera aluminio, libera solo calcio. Entonces es importante saber dos cosas: qué pH tiene el suelo y de dónde vienen los microorganismos. ¿Qué rango de tolerancia tiene? Por ejemplo, nuestro hongo micorrícico va de pH 4.5 a 9. O sea, lo puede aplicar prácticamente en cualquier suelo. Sin embargo, hay microorganismos alcalinos que no trabajan bien en suelo ácido. Por eso que te estoy explicando. O sea, hay que tener una buena estructura, hay que tener un buen estudio del suelo en el cual se va a aplicar el... Hombre, hay que saber el suelo donde lo vas a aplicar y hay que saber lo que vas a aplicar. Perfecto. Mira, en el tema de la microbiología del suelo, práctica, es importante conocer tus microorganismos muy bien y saber su rango de actuación. Y a partir de ello tienes tu argumentario claro. Otra cosa es que quieras vender cualquier cosa. Bueno, pues ya sabes que lo venderás una vez, no lo venderás más. ¿Vale? Pero hay que tener muy claro de dónde sale el microorganismo y hacia qué suelo va. Perfecto, muchas gracias. Javier Falcón pregunta, ¿se puede decir que en MIM existe un efecto residual en el suelo? Pudiera existir un efecto residual. Tengamos en cuenta que todos los años un sistema intensivo es levantado, sobre todo si hablamos de hortícolas. Si hablamos de árboles frutales, pues hay una tasa de renovación radicular y hay una parada invernal en donde van a cambiar y morir muchas poblaciones. Otras van a quedarse adaptadas. Por eso digo que no es un sistema de un año. Es un sistema que a partir de la residualidad y el uso coherente, año tras año, mejora la residualidad. Ok, muchas gracias. Tenemos la última pregunta, ya que la realiza, un segundito, Cristian Vázquez. Muy buena charla. Y le deja la pregunta. El microorganismo Glomus iranicum, variedad Teiufarum, disculpa No te preocupes, no te preocupes. ya que fue encontrado en zonas calcáreas, por lo que entendí, o sea, debería tener entre un pH generalmente 7.3 a 8.5 por literatura. Si el microorganismo se expone a suelos de pH algo más bajo, como suelos de la región de los ríos en el sur de Chile, que son de origen volcánico, ¿ya? Tipo 5 a 5.5, por ejemplo, ¿este microorganismo se vería afectado? Nosotros nos dimos la tarea cuando lo aislamos de estudiarle todos los pH. Y si lo bajamos de 4,5 no trabaja. Perfecto.
Bueno, queremos darle las gracias a todas las personas que hicieron sus consultas en el chat. Agradecemos enormemente, Félix, tu buena voluntad de responder tan a cabalidad todas las respuestas. Y bueno, Sandra, te dejo el micrófono para hacer el cierre. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias, Jaime, por leer las preguntas, y gracias, Félix, por la brillante presentación que nos diste al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Gracias, Gala, por la oportunidad de compartir esta actividad, nuestra primera actividad en conjunto, así que esperamos a futuro seguir realizando este tipo de charlas con otros temas, quizás algún curso, quizás algo más entretenido, de más vías. Así que bueno, a nombre del Colegio... Yo también quiero ese curso, a mí eso me gusta. Sí, hagamos un curso. Perfecto, ahí Gala escribe que cualquier tipo de consulta, en el chat está el correo electrónico. Nosotros vamos a hacer llegar a todas las personas que están inscritas a la charla el video, información de contacto, todo para que sigamos conectados. Así que bueno, para finalizar, porque ya es bastante tarde para que vayan a descansar, este día jueves le quiero dar las gracias en nombre del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, de su presidente Jorge Vija, del mío propio y de todo el Consejo Nacional. Quiero darles las gracias por estar acá, así que me despido muy cordialmente. Espero estén todos muy bien, cuídense mucho, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos vosotros.